Bienvenido a un segundo ejemplo de resolución de ecuaciones de dos pasos con fracciones. En este ejemplo, vamos a resolver la ecuación limpiando primero las fracciones de la ecuación. Resolveremos la misma ecuación en otro video, donde simplemente dejamos las fracciones en la ecuación, y la resolvemos como cualquier otra ecuación de dos pasos, pero debido a que queremos borrar las fracciones de la ecuación, repasemos los pasos a seguir. Tomar el primer paso es opcional, pero vamos a construir fracciones que tengan el mismo denominador menos común. Y luego, paso 2, multiplicaremos cada fracción por el denominador común para borrar las fracciones de la ecuación, y resolveremos la ecuación resultante que no contendrá fracciones sumando o restando para aislar el término variable. Luego multiplique o divida para resolver la variable. Como último paso, verificaremos nuestra solución. Volviendo a nuestro ejemplo, primero queremos determinar el mínimo común denominador cuando tenemos los denominadores de 3, 4 y 12. Bueno, el mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 12, que sería el número más pequeño divisible por 3, 4 y 12. Mirando los múltiplos a continuación, podemos ver que la pantalla LCD sería 12. Si tenemos dificultades para determinar el mínimo común denominador, podemos construirlo usando la factorización prima de los denominadores. Entonces, por ejemplo, para 2 3x, ya que 3 es primo, voy a escribir esto como 2x sobre 3 menos la factorización prima. De 4 sería 2 por 2. Y la factorización prima de 6 sería 2 por 3. Entonces, otra forma de construir el LCD sería asegurarse de que el denominador contenga los mismos factores primos. Entonces, mirando esta primera fracción, observe que solo tiene un factor de 3, pero como esta fracción tiene dos factores de 2, esta fracción necesita dos factores de 2. Entonces, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por dos factores de 2. Observe cómo este producto es igual a 12 dándonos nuestro LCD. Y luego para la segunda fracción, observe cómo no tiene ningún factor de 3, pero necesita 1, porque las otras fracciones tienen 1. Entonces tenemos que multiplicar esta fracción por 3 sobre 3, y luego la última fracción aquí necesita un factor más de 2, así que multiplique por 2 sobre 2. Observe ahora que todos los denominadores son 12. Avancemos y reescribe esto como 8x sobre 12. Menos 3 12 es igual. Esto sería el 10 12. Recuerde que nuestro objetivo aquí es eliminar las fracciones de la ecuación, por lo que ahora vamos a multiplicar cada fracción por 12, o 12 sobre 1, y esto borrará las fracciones de la ecuación. Entonces multiplique esto por 12 sobre 1, multiplique esto por 12 sobre 1, y multiplique esto por 12 sobre 1. Observe en este caso, en cada producto tenemos 12 sobre 12 que se simplifica a 1. Entonces la ecuación resultante sería 8x menos 3 es igual a 10. Ahora bien, esto es bastante trabajo, por lo que quiero señalar que si reconociéramos que 12 era la LCD de las fracciones, podríamos multiplicar cada fracción en la ecuación individual por 12 y obtener la misma ecuación que tenemos aquí. Avancemos y demostremos esto. Entonces escribiremos 2x sobre 3. Menos 1 4 es igual a 5 6. Y vamos a multiplicar cada fracción por 12 en esta forma, y veremos que la ecuación será la misma que tenemos aquí. Entonces, 12 veces sobre 1, 12 veces sobre 1, y multiplicado por 12 sobre 1. Antes de multiplicar tenemos que simplificar cada uno de estos. 3 y 12 comparten un factor común de 3. Hay 1, 3 y 4 3 en 12. 4 y 12 comparten un factor común de 4, que simplifica el 1, que simplifica los 3, y 6 y 12 simplifican. Hay 1 de 6 en 6 y 2 de 6 en 12. Observe que el resultado aquí sería 8x sobre 1, o solo 8x, menos 3 sobre 1 o 3. Es igual a 10 sobre 1 o 10. Observe que la ecuación resultante es la misma. Esta ecuación es igual a esta ecuación. Entonces, si puede identificar la pantalla LCD rápidamente, esta es una buena manera de hacerlo. Si te cuesta identificar la pantalla LCD, puedes construirla y luego multiplique cada término por la pantalla LCD. Avancemos y resolvamos la ecuación resultante aquí. Entonces, para el siguiente paso, desharemos la resta agregando 3 a ambos lados.
0. Entonces ahora tenemos 8x es igual a 13. El último paso divide ambos lados entre 8. Entonces tenemos nuestra solución. Nuestra solución es x es igual a 13/8. Esta es una fracción impropia a pesar de que está simplificada. Sigamos adelante y también expresemos esto como un número mixto. Para hacer esto, realizaremos esta división. Recuerde que la barra de fracción significa división. Entonces 13 dividido por 8. Hay 1 de 8 en 13. 1 por 8 es 8, solo resta, 13 menos 8 es 5, lo que significa que 13/8 es igual a 1. Y el resto sobre el divisor 1, 5, 8. Verificamos la solución en el otro ejemplo, por lo que no vamos a verificarla aquí. Esta solución es correcta. Por lo tanto, le animo a que eche un vistazo al otro ejemplo donde resolvimos esto dejando las fracciones en la ecuación solo para ver si el resultado es el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil.